bendiga a cada uno de ustedes. Hoy continuamos con nuestra serie de estudios en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Como vimos en los temas anteriores, Pablo escribió esta carta desde una prisión en Roma. Y esta es, o sería, la última carta que él escribe antes de su muerte, por lo que está llena de exhortaciones, palabras de ánimo y advertencias finales dirigidas a su amado Hijo en la fe. Antes de leer el pasaje de hoy, recordamos brevemente lo que vimos hace 2 semanas en 2 Timoteo, capítulo 3, el último versículo, el 16, en donde el apóstol Pablo nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios, es decir, no es palabra humana, sino que proviene directamente de Dios con autoridad divina. Además, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para preparar al creyente a fin de que esté completamente equipado para toda buena obra. Con esa base, ahora en el capítulo 4, Pablo continúa con una exhortación firme y urgente. Le va a decir a Timoteo, predica la palabra fielmente y en todo tiempo, porque llegarán momentos en los que muchos no querrán oír la sana doctrina. El mensaje de hoy se titula, cumple tu ministerio, Timoteo. Vayamos a 2 Timoteo, capítulo 4. Leamos los versículos del 1 al 8. 2 Timoteo 4, versículos del 1 al 8. Leamos. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservado la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta no era solo la última carta del apóstol Pablo, sino podríamos decir que también sus últimas palabras, las últimas palabras dirigidas de Pablo a Timoteo, su hijo amado, su hijo espiritual a quien él amaba. Por eso este pasaje está lleno de consejos, exhortaciones por el amor que Pablo le tiene a Timoteo. Él sabía que estaba por partir, que su tiempo de partir de esta tierra estaba cerca. Y por eso, después de abrir su corazón a Timoteo, le va a encargar la gran responsabilidad de continuar fielmente el ministerio de la predicación y la enseñanza. En los primeros 2 versículos, Pablo le dice, leamos nuevamente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Pablo aquí invoca la presencia de Dios Padre y de Jesucristo como testigos de este encargo que se le está dando a Timoteo, subrayando la seriedad
de la tarea que Timoteo debía asumir. No se trataba de una simple sugerencia, sino de una comisión solemne y divina. Además, Pablo le recuerda a Timoteo que Jesús es el juez soberano, quien ha de regresar para juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Y esta realidad le da al ministerio un peso eterno. Todo siervo de Dios debe servir con fidelidad y responsabilidad, sabiendo que un día dará cuentas al Señor por lo que se le ha confiado, por lo que se le ha encomendado. Cuando Pablo menciona su manifestación y su reino, se refiere claramente a la segunda venida de Cristo. Su manifestación apunta a su regreso glorioso y visible, y su reino hace referencia a su reinado eterno y definitivo. Sabemos que el reino de Dios es real, ya está presente, pero aún no se manifiesta plenamente, es decir, no es visible, por decirlo así. Pero cuando Cristo regrese por segunda vez, su reino será tanto real como visible. Pablo quería que Timoteo asumiera su llamado con plena convicción, comprendiendo que era el Señor mismo quien lo había llamado a esta obra. Por eso es que le dice con tanta firmeza: te encargo solemnemente, predica la palabra. No era una tarea opcional ni secundaria. Timoteo debía predicar con la certeza de que Cristo volverá y con la convicción de que un día tendrá que rendir cuentas al Señor por su fidelidad en el ministerio que se le había encomendado. Cuando Pablo le dice, predica la palabra, le está diciendo literalmente, proclama como un heraldo. Esta expresión transmite la idea de anunciar públicamente con autoridad un mensaje de suma importancia, tal como lo haría un mensajero oficial enviado por un rey. En este caso, Timoteo debía proclamar fielmente el mensaje de Dios mismo, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pablo añade, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esto significa que uno debe estar siempre dispuesto, listo para proclamar el Evangelio, ya sea en circunstancias favorables, a eso se refiere a tiempo, o en aquellas que no lo son, es decir, circunstancias desfavorables, fuera de tiempo. Así que a eso se refiere. Debemos estar siempre listos para compartir el Evangelio a tiempo o fuera de tiempo, en circunstancias favorables o en circunstancias desfavorables. Pablo deja en claro que la fidelidad en la predicación no depende o no puede depender de la comodidad o la aceptación del público o si el momento parece oportuno. No se trata de predicar la palabra solo cuando es fácil o bien recibida, sino también cuando resulta incómoda, difícil o incluso peligrosa. Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia primitiva del siglo IV después de Cristo y arzobispo de Constantinopla, escribió lo siguiente sobre la predicación constante del Evangelio. Leamos. Así como las fuentes, aunque nadie saque agua de ellas, continúan fluyendo. Y los ríos, aunque nadie beba de ellos, todavía corren. Así nosotros debemos hacer todo lo que esté de nuestra parte en hablar, aunque nadie nos preste atención. Fíjense, dice, nosotros debemos de seguir hablando, aunque nadie nos preste atención, aunque nadie nos escuche. Y esta enseñanza de Crisóstomo resalta la fidelidad de proclamar la verdad, aun
cuando no haya respuesta aparente. Luego, Pablo le dice a Timoteo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Amonestar implica confrontar el pecado con la verdad. Reprender es corregir con firmeza y autoridad, llamando al arrepentimiento. Exhortar significa animar, consolar y motivar a seguir en obediencia. A veces tenemos un concepto diferente a la palabra exhortar. Pensamos que es corregir fuertemente o hablarle duro a alguien. No, exhortar tiene que ver con animar, con consolar, con motivar. Sin embargo, esos tres puntos, estas tres características que menciona Pablo, estas tres cosas, amonestar, reprender, exhortar, debe hacerse con mucha paciencia, porque el cambio en las personas no es siempre inmediato, pero también le dice con instrucción, es decir, con una enseñanza sólida y bien fundamentada en la palabra de Dios. No basta con buenas intenciones o con hablar con sinceridad. Es indispensable que el mensaje esté firmemente fundamentado en las Escrituras. Leamos los versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos o a las fábulas. Pablo le advierte a Timoteo que llegarían tiempos difíciles, tiempos peligrosos, en el que muchas personas no querrán escuchar la verdad, sino que rechazarán la sana doctrina. Y es importante notar que Pablo no está hablando de personas que están fuera de la iglesia, sino que se está refiriendo a personas que están dentro de la iglesia. Así que no se refiere a incrédulos o fuera, sino que está hablando a gente que está en la iglesia. Cuando dice, no soportarán la sana doctrina, se refiere a que no la tolerarán, porque la sana enseñanza confronta el pecado, llama al arrepentimiento y exige obediencia a Cristo. Pablo dice que tendrán comezón de oír. Y esta expresión describe a personas que solo desean escuchar mensajes que los entretengan o que les resulten agradables. Es decir, solamente quieren escuchar cosas que los puedan motivar, animar, levantar, cosas que solamente le agradan. Algunas personas tienen una fascinación inagotable por todo lo que no sea la verdad. No quieren ser transformadas por la palabra de Dios. Lo único que buscan es sentirse cómodas, valoradas o afirmadas, pero no desafiadas. Cuando uno le da un consejo o uno lo exhorta, lo anima y no le gusta, muchas veces dejan de venir a la iglesia. No les gusta porque quieren escuchar lo que ellos desean oír. Ese comezón de oír es el deseo insaciable de escuchar solo lo que encaja con sus propios deseos y estilos de vida y no lo que Dios dice. Por eso, en lugar de recibir la palabra de Dios, buscarán maestros que les digan lo que ellos quieren oír y no lo que realmente necesitan oír. Y siempre habrá maestros así. Siempre habrá predicadores que se acomoden a esos deseos, que enseñen según los gustos del oyente en lugar de proclamar la verdad de Dios. El que rechaza la sana doctrina abandona a los maestros fieles y busca instructores que reflejen o que tengan sus propias ideas, que respalden su estilo de vida y que justifiquen lo que ellos no están dispuestos a cambiar. Van a buscar a alguien
que acepte lo que ellos piensen, que acepte el estilo de vida que ellos tienen. Pablo continúa: y apartarán sus oídos de la verdad, es decir, deliberadamente pondrán la verdad a un lado. Y no es un simple descuido, sino que es una decisión consciente de rechazar la verdad revelada. Y como consecuencia de apartar la verdad, de rechazar la verdad, se volverán a los mitos, a las fábulas, a supersticiones, a filosofías humanas, a enseñanzas sin fundamento bíblico. En otras palabras, se aferrarán al error porque les resulta más atractivo, más cómodo o más conveniente. Y hoy en día también vivimos tiempos así. La verdad bíblica es cada vez más rechazada, reemplazada por mensajes diluidos, distorsionados o mensajes centrados en el hombre. Mensajes que le gusta escuchar a la gente. Por eso, como Timoteo, estamos llamados a mantenernos firmes en la palabra, sin ceder a la presión de complacer a la gente. No estamos para complacer a la gente, sino para hablarle de la verdad, para que su vida pueda ser transformada, para que ellos puedan cambiar el estilo de vida incorrecto que a lo mejor están llevando. Y eso es lo que la palabra hace. Solo la verdad de Dios puede llevar a una persona al arrepentimiento. Pero cuando alguien se aparta de ella, inevitablemente se vuelve al error, a las fábulas que ofrecen consuelo temporal, pero que no lo pueden salvar a uno. Así que cuando uno se aparta de la verdad, lo que va a hacer es que va a volver a los mitos, se va a ir al error. Leamos el versículo 5. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Esta es una exhortación final. Es una exhortación final de Pablo a Timoteo. Es un llamado firme a la fidelidad, en contraste a lo que estaba diciendo en los versículos anteriores. Y es como que si Pablo le estuviera diciendo a Timoteo: aunque muchos se aparten de la verdad, tú permanece firme, Timoteo. Aunque ellos se vayan, aunque ellos se aparten, aunque ellos vayan tras estas cosas, tú permanece firme. Y cuando le dice, sé sobrio en todas las cosas, le está pidiendo a Timoteo que mantenga el juicio claro. En otras palabras, que sea sensato, que sea equilibrado y que tenga dominio propio. En otras palabras, que no se deje arrastrar por las emociones, por el desánimo ni la presión del entorno, sino que mantenga firmeza espiritual en toda circunstancia. Y luego le dice, sufre penalidades, es decir, soporta las dificultades. Y esto incluye oposición, incomodidad, rechazo, incluso sufrimiento. Y Pablo conocía estas cosas. Él había pasado por todas estas cosas, y por eso es que él está hablando por experiencia propia. Y anticipaba que Timoteo también enfrentaría momentos difíciles en el ministerio. Y por eso es que lo anima y le previene. Le está diciendo: Timoteo, permanece firme. Muchos se alejarán de la verdad, se apartarán y se irán al error, pero tú mantente firme. Y Pablo ya le había dicho en el capítulo 3, en el versículo 12, le había advertido, le dijo: todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Así que no era la primera vez que le decía, Timoteo, van a pasar estas cosas, sino que le había dicho anteriormente, en el capítulo anterior:
todos los que quieran vivir de manera piadosa en Cristo Jesús serán perseguidos, es decir, sufrirán aflicción. Aunque Timoteo era pastor, sabemos que él estaba a cargo de las iglesias en Éfeso. Pablo le recuerda que no debe descuidar su responsabilidad evangelística. Por eso es que le dice, haz el trabajo de un evangelista, es decir, proclama el evangelio activamente, especialmente a quienes aún no conocen a Cristo. Y finalmente le dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio, Timoteo. Y esta frase resume toda la exhortación. Timoteo debía completar con fidelidad la tarea que Dios le había encomendado, que Dios le había confiado, sin dejar nada pendiente, sin dejar nada por hacer, sin desviarse, sin rendirse y siempre con la mirada puesta en Cristo. Cumplir el ministerio no es hacerlo de cualquier manera, sino con integridad, perseverancia y fidelidad. Este versículo no es solo una palabra para Timoteo, no solamente fue dirigida para él, sino que sigue siendo profundamente relevante para todos los que hemos sido llamados a servir al Señor. Aunque la tarea no siempre será fácil, estamos llamados a perseverar en medio de las pruebas, proclamar el Evangelio sin vergüenza y mantenernos fieles hasta el final. El ministerio no es fácil, pero por eso la palabra de Dios nos exhorta, nos anima a poder esforzarnos en Él, fortalecernos en el Señor, en medio de las pruebas que se van a presentar. En medio de las cosas tenemos que nosotros proclamar el Evangelio y sobre todo permanecer firmes. Pablo había soportado todo tipo de aflicciones por causa del Evangelio, pero ahora sabía que su tiempo estaba llegando a su fin. Él sabía que le quedaba poco tiempo de vida en esta tierra. Y por eso es que le pasa la responsabilidad a Timoteo con estas palabras. Le dice, cumple tu ministerio. Es como que si le dijera, Timoteo, haz todo lo que el Señor te ha confiado. Haz lo que el Señor te ha encomendado y no dejes nada sin cumplir. Y sé fiel hasta el final. Leamos los versículos del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y en estos versículos, Pablo acepta con serenidad la realidad de su muerte. Él reconoce, él acepta, él sabe que va a morir pronto. Y a lo mejor todavía le quedaban unos cuantos meses de vida, pero él sabía que su vida, que su muerte estaba cerca. Y ya no había señales de esperanza de una posible liberación como en las cartas anteriores. En este segundo encarcelamiento en Roma, Pablo tiene la convicción de que su misión estaba llegando a su fin. Y cuando dice, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, está utilizando una metáfora tomada del culto del Antiguo Testamento. La libación era una ofrenda líquida, generalmente vino, que se derramaba sobre el santuario o sobre el altar como símbolo de entrega total a Dios. Y con estas palabras, Pablo está diciendo o tomando
esa idea del Antiguo Testamento, él está diciendo, mi vida ha sido una ofrenda al Señor y ahora estoy a punto de ser derramado completamente. Como diciendo, le entrego todo. Mi vida le pertenece al Señor, así que mi vida es una ofrenda a Él y estoy listo. Estoy a punto de ser entregado por completo. Y luego añade, y el tiempo de mi partida ha llegado. Pero, ¿saben, queridos hermanos? Pablo no ve la muerte con temor, sino con esperanza. Él no ve la muerte como el final, sino como el comienzo de su encuentro con Cristo. Y después de aceptar que su partida estaba cerca, hace un hermoso y solemne resumen de su vida en el versículo 7. Él va a decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Y fíjense que Pablo no mide su vida en función de logros humanos, sino en su fidelidad a Cristo. Pablo no solo vivió, sino que cumplió su llamado. No solo envejeció, sino que terminó su vida con propósito. Y eso es lo más importante. No solamente vivir por vivir, sino que cumplir con el llamado que el Señor nos ha encomendado. Y tenemos que ser fieles a esa tarea, a ese llamado que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. Luego, en el versículo 8, Pablo dirige su mirada hacia el futuro con una profunda esperanza. Va a decir, por lo demás, o en el futuro, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo sabía que su carrera no terminaría en una celda romana, sino en la presencia del Señor. Él podría estar encarcelado, pero él dijo, acá no va a acabar mi carrera. Yo sé que estaré en la presencia del Señor. Y la corona de justicia no es un premio por méritos humanos, no es por lo que uno haga, sino que es una recompensa para quienes por la fe han vivido bajo la justicia de Cristo y han permanecido firmes y fieles hasta el final. La corona es para aquellos que han vivido bajo la justicia de Cristo, es decir, aquellos que le han rendido su vida a Cristo, pero que además se han mantenido fieles al Señor hasta el final. Y será el juez justo quien entregará esa recompensa. A diferencia de los jueces terrenales, muchas veces falibles, corruptibles o parciales, Pablo confía plenamente en que Cristo juzgará con perfecta justicia y no olvidará la fidelidad de sus siervos. Y de eso tenemos que estar seguros. El Señor no olvidará la fidelidad de sus siervos. Y cuando Pablo menciona en aquel día, se refiere al día del juicio final, cuando Jesucristo recompense a los suyos. Pero lo más alentador es lo que Pablo añade aquí. Va a decir, pero no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que esta promesa no es algo exclusivo para Pablo, o mejor dicho, no solamente es para él, sino que es para todos los creyentes que esperan con amor y anhelo el regreso de Cristo. Para aquellos que no solo creen en Él, sino que viven esperándolo con fidelidad. Aquellos que les sirven con constancia y que perseveran sin apartarse de la verdad. Ya para ir terminando, Pablo fue llamado por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles y lo hizo con entrega total hasta el final. Él se entregó totalmente al llamado que Dios le había hecho.
y lo hizo hasta el final de sus días. Pero fíjense que él, al saber que le quedaba poco tiempo, él, al saber que sus días finales se acercaban, le va a pasar la antorcha a Timoteo y le va a dar una exhortación clara. Le va a decir a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y ese llamado no solo es para Timoteo, es también para todos nosotros el día de hoy. El Señor sigue buscando siervos fieles que estén dispuestos a proclamar su verdad con valentía y constancia en medio de un mundo que muchas veces no quiere oír, que prefiere escuchar lo que le agrada y no lo que necesita. Cumplir nuestro ministerio significa vivir con entrega total, sabiendo que estamos de paso por esta tierra. Con entrega total. Si el Señor te ha llamado para algo específico, hazlo y entrégate totalmente a eso. Recuerda de que nuestro tiempo en este mundo es pasajero y debemos de darle lo mejor al Señor y cumplir la tarea, el ministerio que Él nos ha encomendado. Cumplir nuestro ministerio significa pelear la buena batalla con perseverancia, con propósito y sin rendirse. Significa guardar la fe, es decir, permaneciendo firmes en la verdad, sin ceder ante la presión y sin dejarnos arrastrar por las modas pasajeras de este mundo. Y también significa vivir con la mirada puesta en la corona eterna, confiando en que el Señor es justo y no olvida a quienes le sirven con fidelidad. Pablo terminó su carrera con gozo, porque él sabía que había cumplido la tarea que Dios le había encomendado. Él sabía que había realizado el encargo que Dios le había dado. Y así también nosotros debemos aspirar vivir y morir fieles a Cristo, sin reservas, sin retroceder y con la esperanza firme en la recompensa que el Señor nos tiene preparada. Y cuando llegue ese día, el día en que partamos de este mundo, queridos hermanos, podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Amén. Pongámonos de pie.